Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Si Él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas mandadas por la ley de Moisés. Pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: «Pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte». Pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 13. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria una segunda alianza. Pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo: «El Señor dice: vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y como ellos no cumplieron con mi alianza, yo los abandoné», dice el Señor. «La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta», dice el Señor. «Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados». Cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque ha declarado vieja a la primera, y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta por desaparecer. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 5. Ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de la alianza cubierto de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná, y también estaban la vara de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los seres alados que representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. Pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Hebreos capítulo 9,
versículos 6 al 10. Preparadas así las cosas, los sacerdotes se entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Y cuando entra tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 18. Pero Cristo ya vino, y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y de becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y los chivos y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Jesucristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por eso la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9, versículos 19 al 23. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó lana roja y una rama de hisopo. Las mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Entonces les dijo: Esta es la sangre que confirma la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. De manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial, pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que estos.
Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28. Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Y no entró para ofrecerse en sacrificios muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: «No quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado». Entonces dije: «Aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios». En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade: «Aquí vengo para hacer tu voluntad». Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 18. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: «La alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y sus maldades». Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado.
Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesucristo, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos los unos a los otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? ¿Los que insultan al Espíritu Santo que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Pero recordad los tiempos pasados, cuando vosotros acababais de recibir la luz y soportasteis con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Algunos de vosotros fuisteis insultados y maltratados públicamente, otros os unisteis en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Vosotros tuvisteis compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría os dejasteis quitar lo que poseíais, sabiendo que en el cielo tenéis algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No perdáis, pues, vuestra confianza, porque ella os traerá una gran recompensa. Vosotros necesitáis tener confianza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Pues la Escritura dice: pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir, no tardará. El justo por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, yo no estaré contento, dice el Señor. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 7.
Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios le declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó el arca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 16. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que Él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe, también aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa, claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 22. Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac, tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y por eso Abraham recobró a su hijo y así vino a ser un símbolo. Por fe, Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. Por fe, José, al morir, dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto y dejó órdenes acerca de lo que deberían hacer con sus restos.
Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 31. Por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los hijos. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Por fe Moisés celebró la Pascua y mandó rociar las puertas con sangre para que el ángel de la muerte no tocara al hijo mayor de ningún israelita. Por fe los israelitas pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca y luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Por fe cayeron los muros de la ciudad de Jericó después que los israelitas marcharon alrededor de ellos durante 7 días. Y por fe, Rahab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 40. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido. Cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles, y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tuvieron. Porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 6. Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por tanto, meditad en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no os canséis ni os desaniméis,
pues vosotros aún no habéis tenido que llegar hasta la muerte en la lucha contra el pecado y habéis olvidado ya lo que Dios os aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Vosotros estáis sufriendo para vuestra corrección si Dios os trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no os corrige a vosotros, como corrige a todos sus hijos, entonces vosotros no sois hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y de rectitud. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17. Así pues, renovad las fuerzas de vuestras manos cansadas y de vuestras rodillas debilitadas, y buscad el camino derecho para que se sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Procurad estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procurad que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a toda la gente. Que ninguno de vosotros se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y vosotros sabéis que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. Vosotros no os acercasteis como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas donde había oscuridad, tinieblas y tempestad, ni oísteis el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía: al que ponga el pie en el monte hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea un animal. Tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Vosotros, por el contrario, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza,
y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. Por eso, tened cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon. Y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo, la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no puede moverse. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y la reverencia que a Él le agradan, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 7. No dejéis de amaros unos a otros como hermanos. No os olvidéis de ser amables con los que lleguen a vuestra casa, pues de esta manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si también vosotros estuvierais presos con ellos. Pensad en los que han sido maltratados, ya que vosotros también podéis pasar por lo mismo. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No améis el dinero, estad contentos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acordaos de quienes os han dirigido y os han anunciado el mensaje de Dios. Meditad en cómo han terminado sus vidas y seguid el ejemplo de su fe. Hebreos capítulo 13, versículos 8 al 16. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No os dejéis llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en seguir reglas sobre los alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario, pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Así también, Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió, pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Así pues, alabemos a Jesús con nuestros labios. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenéis, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios.
Hebreos capítulo 13, versículos 17 al 25. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de vosotros, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procurad hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para vosotros. Orad por nosotros, que estamos seguros de tener la conciencia tranquila, ya que queremos portarnos bien en todo. Pido especialmente vuestras oraciones para que Dios me permita volver a estar pronto con vosotros. Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, os haga a vosotros perfectos y buenos en todo, para que podáis cumplir su voluntad y que haga de nosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén. Hermanos, os ruego que recibáis con paciencia estas pocas palabras de aliento que os he escrito. Quiero que sepáis que nuestro hermano Timoteo está ya en libertad. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a veros. Saludad a todos los dirigentes y a todos los del pueblo santo. Los de Italia os mandan saludos. Que Dios derrame su gracia sobre todos vosotros.